Bueno, muy bien. Si no, cualquier cosa ustedes me interrumpen y me avisan, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, ¿sí? Siempre, pues, por favor, hasta hoy estaba revisando, perdón un momentito, se fue la pantalla, tengo que configurar unas cositas aquí, disculpe usted, un momentito solo, voy a configurar acá porque si no se va a ir la señal. Aquí tenemos que no se bloquee. Quiero ver una cosa aquí, perdón. Bueno, hasta hoy por la tarde, bueno, yo me di cuenta de esto. Bueno, ahorita le puse unas fotos ahí de lunas, módulo. Por favor, ahí tenemos el programa del curso, por decirlo así, si esto estuviera en situación normal, pero si a alguien le interesara, pues ahí está cómo es esto. Y algo muy importante, el libreto de clase. El libreto de clase no es más, yo le llamo el guión de clase. Dicho guión, por ejemplo, si usted ingresa ahí, vamos a esperar que esto es un poquito lento a veces, es este librito que siempre llevo en mis clases. Trato de tener material escrito para dicha actividad. Aquí lo tiene usted. Ahí estamos hablando entonces de lo que es el guión de clase, sobre lo que vamos a ir haciendo estos aportes, viéndolo así. Perdón las molestias con esto. Y bueno, en cimentaciones, pues ahí tenemos un poquito de los contenidos, siempre relacionado con lo que sería una programación típica de este tipo de material. Básicamente, pues aquí lo que se hace o lo que se tiene no es más que una colección de problemas típicos de cimentación, ¿sí? Bueno, bibliografía, pues sí necesitamos bastante bibliografía técnica, ¿sí? Tal vez así de forma muy genérica. Bueno, es un punto de vista para este tipo de aporte. Solo hay que recordar, por favor, recordemos un poco la cuestión macro de cómo se maneja la ingeniería aquí en Guatemala. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que a la ingeniería, así dividiéndola en, en campos así de aplicación puntual, pues uno
estudia, por ejemplo, lo que es el área de caminos y carreteras. Básicamente, si hablo de normativa, se supone que esto usted ya tiene un poco de idea, si no vamos a hacer un recordatorio con esto. Caminos y carreteras, necesito a nivel nacional el libro azul del MISIBI, ¿sí? Ahí con el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura, ¿sí? ¿Sí? Tengo que tener ese libro azul todavía. Todavía tenemos la edición del año 2000-2001. Bueno, afortunadamente eso pues yo lo encuentro en cualquier buscador de internet. Puedo bajar el libro ahí en PDF. Curioso porque ese libro cuando salió en el año 2001 lo distribuyó Colegio de Ingenieros y solo sacaron 500 ejemplares. Quien tenga ahora uno de esos pues es bastante raro, es como tener ahí una Biblia de caminos, ¿sí? Han habido otras ediciones, está por ejemplo la del 74, y la primera edición que se tiene fue una consultoría con una empresa norteamericana panameña, que fue del año 56, ¿sí? 1956, y por supuesto ahí eso es, digamos, parte de nuestra normativa nacional para caminos y carreteras. Pues ahí digamos que yo necesito tener mucho conocimiento de normativa de ASHTO o ASHO, ¿sí? A veces le quitan o le ponen la T. En este caso pues es normativa federal, digamos, de Estados Unidos, ¿sí? Eso tiene mucha injerencia, no solo en Guatemala, en muchos países a nivel del mundo. Fue el peso de la Segunda Guerra Mundial hasta cierto punto. Entonces, saco esa colación porque si hablamos de obra civil, por ejemplo, y aquí entra cimentaciones, pues normativa nacional, hablando un poco de bibliografía que usted va a encontrar en este pequeño documento, en este libreto, si usted ve ahí todo lo que tenemos aquí, ¿sí? Solo para hablar un poco de qué es lo que voy a estar hablando estos días, en lo que esto se normaliza. ¿Qué pasa? Vemos que para obra civil, estábamos hablando, pues aquí tengo algunas instituciones a nivel de país, a nivel de Guatemala. Una, pues ya más o menos viene de esa época, de hace unos veintitantos años, 20 años, digamos, 21, 22 años, año 2000, nació la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales, AGIES. Creo que muchos de ustedes ya han trabajado con esa normativa. También uno entra al portal de AGIES, ¿sí? Bueno, si puede que alguien tenga duda cómo es esta situación, solo busque usted ahí AGIES, ¿sí? Y en ello lo que uno va a encontrar, digamos, es normativa de construcción. Hay de estructura metálica, hay de concreto, hay mampostería, ¿sí? Y hay toda una serie de normativa que sí es importante conocer. Son términos, digámoslo así, de referencia de qué es lo que hay que hacer en cualquier edificación, incluyendo cimentación, ¿sí? A nivel internacional, pues se van a dar cuenta que mucho de lo que hace AGIES, y aquí entra otra institución nacional, tendrá tal vez ya unos 10, 9 años, hablemos del Instituto de Cemento y Concreto de Guatemala, ICCG, ¿sí? Pues veamos, esto es lo que regentea, maneja los capítulos estudiantiles de la CI, o sea que todo esto estamos hablando del Instituto Americano de Concreto. En su momento, pues esto también depende de otras instituciones como la PCA, la Portland Cementos Association, ¿sí? Incluye incluso, digamos, norma más general como usted la debe venir manejando, desde resistencia de materiales y materiales de construcción. Hablemos ahí de la normativa ASTM, la American Society Test Materials, ¿sí?
viene desde ahí también. Entonces es eso lo que vamos a empezar a revisar algunas de estas cosas en esta idea de una asignatura como cimentaciones, es estudiar, digamos, sobre cuestiones para lo que es hacer cimiento, así como lo estamos diciendo. Solo para concluir lo que hablábamos de la normativa a nivel de Guatemala, pues obra y saneamiento, pues sabemos que ahí hay que conocer la normativa del Instituto, del INFOM, perdón, el Instituto Nacional de Fomento Municipal, está INFOMUNEPAR, la unidad ejecutiva, digamos, de proyectos de saneamiento, ya tiene su tiempo eso, y eso es lo macro de hablar en este caso, en el caso de ingeniería en Guatemala. Claro, en algún momento estas áreas se tienen que ir interrelacionando para cosas muy puntuales en función de la aplicación. Bueno, no sé, no que insista, porque creo que no es conveniente. Si con eso hay algún aporte a lo que estamos diciendo por el momento antes de seguir. No sé si entiende la idea por este medio. No lo sé. Usted me dirá. Bueno, permítame un momentito. Ahorita estoy con usted. Deme un par de minutos, perdone. Uno, ¿verdad? Tengo que interrumpir mi clase. Muy bien, gracias por su tiempo. Bueno, entonces, regresando a lo que estábamos diciendo, ¿qué es este documento? Pues como una aclaración, porque en realidad aquí se está haciendo una aclaración. ¿Qué podemos decir esto? Es un libreto que presenta este estudio. Es un compendio de problemas típicos de cimentaciones en ingeniería civil. La idea primaria es un guión de clases para darle una direccionalidad, orientar los temas y no divagarnos en otras cosas. Por supuesto, esto no quiere decir que en su momento pues haya
alguna propuesta de alguno de ustedes con temas relacionados a cimentación. Mucho de este documento ha crecido por preguntas que han tenido otros grupos, ¿sí? Eso es importante. Entonces, además, se anotará o se anota normativa y códigos de construcción que son pertinentes a temas de zapatas y más. Tenemos ahí una interpretación y aplicación de los anteriores referidos. Por supuesto, no es la única interpretación, pueden haber varias, pero se hace un punto de partida como propuesta para hacer este tipo de asignatura. Muy bien, ¿qué otras cosas podemos ir diciendo? Ahora, digamos, ya entrando así de forma muy general, pues la cimentación y el suelo, ¿verdad?, de edificaciones, pues esta situación implica que hay un protagonismo. Decíamos el día lunes, el cimiento es lo que une a la estructura con el suelo. Si el suelo falla, cede ante la carga de la estructura, por un momento de tiempo la cimentación parece resistir, hasta que la estructura manifiesta algún tipo de problema. Eso es lo que tenemos ahí. Comienza a ser evidente edificio desplomado que no está completamente erguido a nivel vertical. Quiere decir que si esta fuera la edificación, la pared se ve así, el edificio se ve así. Ejemplo clásico, por ejemplo, la famosa Torre de Pisa en Italia. De chiste dicen que nunca hicieron estudio de suelos. Pero no necesitamos ir tan lejos. Por ejemplo, en Ciudad de Quetzaltenango, en los alrededores del Hospital Robles, todavía centro histórico, con cierta frecuencia se pueden observar construcciones de 2, 3 o más niveles en mampostería con algún desnivel. Se ve esto así. Una respuesta a dicho fenómeno puede ser el tipo de suelo donde predomina la arena blanca volcánica pómez. Se conocen la arena y la piedra poma blanca, pesa poco, a veces hasta flota en el agua, y un material muy poroso. Con los dos factores anteriores en mente, la falla de carga del tipo de suelo mencionado se debe a que la roca quebradiza se fractura en algún momento ante el peso o presión que ejerce la cimentación. Se debe sumar o agregar el tránsito de escorrentía de agua que está a nivel subsuperficial en la primera parte del suelo, que va a penetrar la arena y ésta la disuelve en el tiempo, ¿sí? Entonces vean que la cimentación es un aspecto y factor importante en la integración del funcionamiento estructural. El problema es que esta obra trascendente no está a la vista del propietario o propietarios, pero su mala ejecución de entrada condena el resto. Miren, esto es relacionado un poco a mecánica de suelos. Si desde el inicio hago mal el estudio de suelos, no hago el estudio de suelos,
seguro que estoy condenando desde el inicio la cimentación y por lo mismo la edificación, ¿sí? Dijimos que el cimiento une la estructura con el suelo. Si desde el inicio está mal el estudio de suelos, lo hice mal, ¿sí? No lo hice, ¿sí? Nadie lo ve, la cimentación nadie lo ve. ¿De qué sirve hacer un buen cálculo estructural si no sé qué está pasando en el suelo? Eso tarde o temprano también va a terminar en el suelo. Entonces la importancia de saber dónde vamos a cimentar, ¿sí? Decimos que el suelo no deja de ser una lotería, puede estar todo a favor o en contra, pero desde ahí empieza la gestión de riesgos. Cuando oyen gestión de riesgos, sí, gestión por inundación, gestión de riesgo sísmico, sí, se oye toda esa historia. Gestión de riesgo volcánico por tormenta volcánica, recuerden que fue 3 de junio del 2019 o un año de esos, un poco antes, cuando hizo explosión el volcán de fuego, ¿sí? Claro, el problema es que mucha población en la parte sur de toda esa cadena de volcanes, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? Resulta que muchas de esas aldeas, por ejemplo, Los Brillantes, que desapareció, creo yo, si mal no estoy, antiguamente, hace 100 años, por ejemplo, todavía esas tierras del sur de Guatemala eran fincas cafetaleras, por ejemplo. Cuando se terminó el café, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues hubo que liquidar a los colonos, no, liquidarlos no me refiero a esto, sino hubo que pagarles, hubo que darles alguna compensación económica, y hubo gente que lo que hizo es que no tenía el capital, no tenía dinero, no les dio dinero, pero les dio una parcela en ese lugar. Muchas de esas fincas se convierten en parcelamientos y de ahí el montón de gente viviendo en vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque al norte tengo el volcán de fuego. Ah, pero esta es mi parcela, ¿sí? Claro, el problema es que desde el modelo económico, aquí es otra historia, pues muy pocas posibilidades de hacia dónde me puedo ir. Esa es otra cosa. Ese es, digamos, esos son otros 50 pesos, por decirlo así, en buen chapín. La cuestión entonces es que cuando hablamos de gestión de riesgo y vulnerabilidad, una cosa que todavía sigo hablando, generalmente la vulnerabilidad es una construcción social, ¿sí? Por X o Y razón yo me fui a colocar a un lugar donde no medí el riesgo, o lo medí pero no hago gestión de riesgo, ¿sí? Bueno, ya medí el riesgo, ahora viene la gestión. ¿Qué puedo hacer? Inundación, ¿sí? Bueno, tengo que ver por dónde pasa el agua y ver si la puedo desviar. Esa es una gestión de riesgo, ¿sí? Aquí es zona sísmica, empiezo desde el diseño con estructura sismorresistente, con tales y tales códigos. Eso es gestión de riesgo desde el diseño. Ahora, gestión de riesgo, viéndolo así, podemos verlo como una situación correctiva o como una cuestión, digamos, predictiva. Predictiva desde el diseño, estructura sismorresistente, se está planteando para este y este escenario, desde ahí estoy manejando el riesgo, ¿sí? Correctiva, digamos inundación, no pensé que por ahí bajaba la correntada de agua y ahora se me ocurrió que puedo hacer este o este otro canal, este otro desfogue, ¿sí? Otro desborde por acá o una contracuneta, y por ahí voy a sacar ese exceso de agua. Lo corregí en el camino, ¿sí? Pero estoy gestionando cómo manejar ese tipo de riesgos, ¿sí? No sé si vamos bien con esas ideas. Son muy básicas. Lo importante es hasta dónde puede llegar esa situación, ¿sí? Entonces sale por esto que estamos hablando del protagonismo del suelo, ¿sí?
Ahora, fíjense que un comentario importante que tenemos por acá, desde lo económico, para que una cimentación sea viable, tal vez solo se me ocurre una cosa. Entiendo la incomodidad de algunos de ustedes, perdonen lo que les voy a decir, me siento hasta cierto punto incómodo por una cuestión. Entiendo lo del movimiento estudiantil y se van a reír de que, a pesar de que estoy atrás de una cámara, no estoy en la universidad, estoy ahorita en mi casa, ¿sí? Grabando esto, pero hasta aquí siento la incomodidad, no sé si ya la edad me está pegando feo y me siento incómodo por todo esto, pero percibo que algunos de ustedes quisieran dialogar algunas de estas cosas, pero por esta situación de, para no ponernos en evidencia, no quedar mal, o no sé, qué sé yo, se me ocurre que si usted en algún momento no quiere hablar, tiene toda la razón, pues escriba siempre a mi correo si quiere algún comentario, o después usted vio los videos en YouTube, porque esto lo quiero subir también a YouTube. Todo con minúsculas, César Grijal, va, @cunoc.edu.gt. No se preocupen, ahorita por esta situación no hacemos evaluación, ni pasar listado de asistencia, ni nada de eso. No. Pero yo entiendo que si hay gente que está ahí, pues respetamos su punto de vista, tienen interés en oír esto en este momento, enhorabuena. Si no quieren hacerlo así en la clase, para, como quien dice vulgarmente, no nos queremos dar color, pues con mucho gusto pueden escribir a mi correo institucional. Si hubiera algún comentario, fíjese que tengo tal y tal cosa, solo les comento algo. Vieran que, por ejemplo, esta mañana recibí un correo de alguien así como ustedes, solo para ilustrarles hasta dónde llega esta situación. Y perdonen, soy muy franco por decirles mi incomodidad por esto, se percibe esta situación, esa tensa calma. Alguien me estaba escribiendo un correo y hasta me mandó fotografías que quería oír mi opinión, quería oír la opinión, ¿no? Porque resulta que un tinaco de agua en la casa de un tío explotó. Qué raro que un tinaco de agua haya explotado, eso generalmente no explota. Francamente, yo es primera vez que oigo esto. Pero ya platicando con las personas sí había una razón. Resulta que ese tinaco lo estaban llenando por medio de equipo de bombeo de la misma casa y no hay control con la presión. Acababan de mover el tinaco de un punto a otro, un tinaco ya un poco viejo. Obviamente pusieron tubería nueva con válvulas nuevas. Claro, eso como era nuevo no tuvo problema con la sobrepresión cuando no hay control con el equipo de bombeo. Pues simplemente el tinaco se reventó y hoy se explica que estalló. Así de fácil. Entonces, sale porque a veces por estos temas salen preguntas, ¿sí? Obviamente uno no lo sabe todo, por supuesto, pero si en algún momento piensan que podemos apoyarlos, o a lo mejor les podemos dar una idea con alguna pregunta respecto al tema, pues con mucho gusto. Bueno, entonces todo esto venía por lo que estamos hablando de cimentación. Entonces, algo muy importante, es un criterio ya con un poco de tiempo. Desde lo económico, si alcanzamos a ver ahí, esperemos que la cámara esté haciendo su trabajo. Permítanme un momentito, solo quiero chequear una cosa. ¿Muy bien? Desde lo económico, para que una cimentación sea viable, ¿sí? Para que la pueda pagar, el costo de esta cimentación más el estudio de suelos, por favor que no pase el 20% del costo total del proyecto. Es un criterio. Por cada quetzal que uno vaya a invertir ahí, no más de 20 centavos para mecánica de suelos y cimentación. De lo contrario, mucho capital enterrado, ¿sí?
Diríamos que cuando ya empiezo a ver que la cimentación empieza a subir de costo y más costo y más costo, bueno, momento, veamos qué está pasando. Puede que estemos interpretando mal la mecánica de suelos, que estemos ubicados en un mal lugar para la cimentación, o puede que el tipo de estructura tengamos que replantearla desde los materiales, ¿sí? Resulta que el suelo es tan malo que es un poco complicado colocar mampostería ahí porque pesa mucho, ¿sí? O un edificio de concreto. Mejor puede que me funcione ahí estructura liviana, estructura metálica, ¿sí? No me voy a poner a pelear con el suelo. Ojo con eso. Miren, lo peor que uno puede hacer es ponerse a pelear con la naturaleza. La naturaleza va a ganar, ¿sí? Miren, un ejemplo de esto fue el estadio de la UCLA, de la Universidad de Los Ángeles, California. Fíjense que ese estadio, perdón, voy a usar mis manos para ilustrar esto, es como un grano de café. Aquí pasa una falla geológica, falla sísmica, creo que es la falla de San Andrés, y el estadio quedó encima de la falla. ¿Qué hicieron? Humildemente construyeron el estadio como dos mitades independientes, una de cada lado de la falla, por si hay corrimiento por dicha falla. No se pusieron a pelear con la naturaleza. No lo hagan, por favor. Siempre vamos a salir perdiendo, ¿sí? Entonces sale por los estudios de mecánica de suelos y la cimentación, no más, por favor, del 20% total del costo del proyecto. Ese detalle es importante. Si no, mucha plata. Tengo que meter mucho dinero en la cimentación. Ahora, miren, aquí cosas pros y contras. Si hablamos a veces de trabajo comunitario, esto a veces es frecuente, algunos lugares más que Quetzaltenango, por ejemplo, a veces Totonicapán o algunas partes de Quiché, digamos, donde es muy importante el poder local, ¿sí? Y el gobierno local, ¿sí? ONGs fuertes, por ejemplo, como Cedro en Totonicapán, fabulosa esa organización, se hace mucho consenso, los representantes de diversos sectores se sientan, platican, hablan sus asuntos, se ponen de acuerdo, hacen su cabildo. Por supuesto, siempre va a haber problemas, eso es de cajón, ¿sí? Pero se llega a un acuerdo por plática. Hay hay un parlamentarismo ahí. Parlamento viene de parlar, italiano. Parlamento de parlar, de palabra. Viene de ese palabreo para ponerse de acuerdo, ¿sí? Importante porque entonces cuando uno ve ahí resulta que cuando contratan al ingeniero, fíjense que vamos a hacer la sede de tal o cual institución aquí. Y a veces resulta que es el peor lugar por cuestiones de cimentación. Miren, a veces el criterio técnico para decir a estas personas que pues que lo revisen bien por esto y esto y esto, no es tanto con criterios de ingeniería, es más con criterios de costo. Miren, podemos hacer esto, pero se puede hacer esto y esto y esto y esto, le cuesta tanto. Un estimado es tanto. O podemos hacer esto y esto y esto y esto y puede costar tanto. Cuando esta gente empieza a ver costos y por qué tan caro, por el tipo de suelo, cómo lo quiere y dónde lo quiere. Hay que hacer mucha obra de cimentación. Si no hacemos esto, podemos hacer esto, pero tiene tal y tal costo por esto y esto y esto y esto. Hay que ser muy claros allí, ¿sí? Entonces, ahí a las personas ya lo piensan dos veces. Eso es importante. Es importante, digamos, tener ese acercamiento, esa capacidad de negociación precisamente para llegar a un consenso, a un acuerdo, ¿sí? Miren, recuerdo que eso no necesariamente tiene que ser en ese tipo de ámbito de
de gobierno y poder local y organizaciones no gubernamentales, incluso puede ser a nivel privado. Recuerdo hace unos pocos años hubo una situación muy especial con mecánica de suelos. Resulta que en una parte de aquí, camino a ¿cómo se llama? A San Mateo, ¿sí? Estamos hablando siempre en el área de Quetzaltenango. Hay una parte ahí de unas lotificaciones, no voy a decir el nombre, pero resulta que se les ocurrió hacer lotificación en una parte de montaña. Y sí, cuando uno ve, los lotes están en lados, en laderas de montaña, ¿sí? Bueno, sería bonito hacer ahí una casita de campo, trabajar con una estructura liviana, por ejemplo, hacer una pequeña basecita de mampostería o por ejemplo hacerlo todo de madera, digamos, hablando de productos comerciales, casa tipo canadiense. Eso quedaría muy bonito ahí, por el tipo de terreno, aquí o allá, pero fíjense que no. Los que hicieron la lotificación en algún momento estaban imponiendo que se podía hacer vivienda ahí, pero solo de tipo colonial. ¿A quién se le ocurre hacer una vivienda de tipo colonial en un suelo con mucha ladera sabiendo que la mampostería pesa demasiado? No. Desde ahí empieza que no hay mucha coherencia entre el diseño y el medio. No hay una gestión de riesgo muy buena. Podría hacerse tal vez una casa colonial, digámoslo así, perdón que lo diga así, de mentiras. ¿Cómo así? Bueno, le vamos a dar el aspecto de casa colonial, pero con estructura liviana. Tal vez ahí sí. Bueno, problemas que se empezaron a ver allí, resulta que algunos que quisieron hacer su casa, por más que hicieron un buen cálculo estructural, de todos modos la vivienda terminó en el suelo. Entonces cuidado con eso. Cuidado con eso, porque por otro lado resulta que uno de los propietarios, pues sí se molestó por toda esa situación, con toda razón. Él no había pensado en la magnitud de las implicaciones de una situación de incoherencia de conceptos de construcción versus cómo está el suelo ahí, ¿sí? Y tanto era que para hacer la vivienda que quería y además le quería hacer, digamos, una bonita piscina y cosas como eso, que eso implica una gran cantidad de carga viva por la cantidad de agua en la piscina. Sí se puede hacer, pero hay que hacer un corte de cajuela gigante, hay que remover todo ese suelo y colocar un relleno nuevo, hay que hacer una tierra armada. Solo eso duplicaba el costo de la casa. Entonces desde ahí empiezan los problemas, por favor, ¿sí? Sale por la cuestión, digamos, de criterios de construcción, qué es lo que se quiere construir, versus, digamos, hasta dónde nos puede dar el suelo y su ubicación, porque es ahí donde lo que queda de por medio es la cimentación. ¿Qué es lo que manda ahí? El costo. ¿Se puede hacer? Se puede. Problema, costo. Si usted lo puede pagar, enhorabuena. Si el cliente lo puede pagar, enhorabuena. Pero en ese punto, cuando se habla de hacer negocio a ese nivel, hay que ser muy claro en ese sentido, para no crear falsas expectativas, ¿sí? ¿Y por qué no me dijo? ¿No? Entonces yo creo que a veces no se hace en algún momento porque uno puede tener temor de perder el negocio, pero a veces es mejor no hacer el negocio y hasta cierto punto perder el negocio porque sabe que al final uno va a salir perdiendo de todos modos. Entonces, ¿para qué generar una falsa expectativa? Mejor se ahorra uno el trabajo. Ojo, que esto último que estoy diciendo es un criterio, es un punto de vista. Ahora, ¿qué implica ahí? ¿Hasta dónde estoy manejando mis riesgos? Miren, como cualquier empresario, la cuestión es ¿cómo manejo los riesgos? Porque no puedo evitar los riesgos. Los riesgos siempre van a estar ahí. Ya sea riesgos técnicos, riesgos económicos. Esos siempre están presentes. La cuestión es cómo manejo los riesgos
y hasta dónde estoy dispuesto a manejar los riesgos. Y eso lo vemos a nivel personal, ¿sí? Por ejemplo, a la edad en que usted está respecto a la edad en que estoy yo, digamos, la cuestión de la diferencia de edad, digamos, entre un joven y un viejo, está en cómo maneja los riesgos con respecto a la recompensa, ¿sí? A veces uno, a la edad en que están ustedes, pues uno no mide tanto los riesgos, uno lo que ve es la recompensa. No importa, ahí voy, ¿sí? Mientras que conforme uno empieza a crecer y a envejecer, a uno ya empieza a medir los riesgos, ¿sí? Y por ahí va la cuestión también de negocios, ¿sí? No solo a nivel personal, digamos, en arriesgarse en esta u otra situación, digamos, en esta otra aventura, por decirlo así, sino a nivel, digamos, de lo que son proyectos y de lo que es hacer comercio en proyectos de ingeniería. Y perdón si en algún momento soy lo suficiente, no sé si soy lo suficientemente claro o explícito en ese sentido, pero vale la pena hablar sobre esto. Bueno, tal vez aquí ya para ir aterrizando un poco la reflexión de la tarde de hoy, ¿sí? Pensando ya un poquito con esto, ¿qué hacer, digamos, o qué puedo considerar para una solución adecuada con el proyecto? Bueno, esto me lo encontré hace ya varios años, un texto clásico de cimentaciones, de ingeniería de cimentaciones. Fíjense que lo importante, primero hay que tener vista crítica, observar. Miren, en cualquier situación científica, la observación es importantísima, la observación es criminal, ¿sí? Porque eso me ubica a dónde estoy, a dónde voy y qué voy a hacer, qué ideas me da para algún proceso, para algún procedimiento, para enfrentar el problema, ¿sí? Ese detalle es importante. Primero, obtener cuando menos información aproximada con respecto a la naturaleza de la estructura en general, de las cargas a transmitir a la cimentación. Bueno, cuando diseño cimentación, pues tengo que tener claro, para empezar, qué voy a cimentar, ¿sí? ¿Qué tipo de estructura es? ¿Voy a cimentar mampostería? ¿Voy a cimentar concreto? ¿Voy a cimentar estructura híbrida entre mampostería y estructura metálica? ¿Va a ser estructura metálica? ¿Va a ser prefabricado? ¿Qué voy a cimentar? Importante saber para qué va a servir esa estructura. ¿Va a ser para comercio? ¿Va a ser para educación? ¿Qué tipo de educación? ¿Va a ser para vivienda? Si es para comercio, ¿qué tipo de comercio? Si es para industria, ¿qué tipo de industria? ¿Qué maquinaria va a ir ahí? ¿O solo va a ser módulo de oficinas? ¿Van a ser parqueos? ¿Qué tipo de parqueos? ¿Qué tipo de vehículos? ¿Vehículo pesado? ¿Vehículo liviano? Por ejemplo. Porque dependiendo de eso yo voy a tener idea del tipo de carga. Recuérdense que el criterio que estamos manejando aquí para diseño es la teoría del esfuerzo último, combinación de carga viva, carga muerta, viento, sismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tengo que tener muy claro, ¿sí?, qué voy a cimentar. Ahora, miren una cosa con cimentaciones. Desde el punto de vista del diseño, lo primero que se diseña, ojo, lo primero que se diseña es las losas. Ya que tengo el diseño de losas, ¿qué paso a diseñar? Si lo pide el modelo estructural, vigas. Segundo paso, diseño vigas. O puede que sea una losa con nervios, no que sea losa nerviosa, no. Una losa con nervios o nervuraduras, una losa nervada o nervurada, que lleva ahí sus nervios, como ver el módulo 90, con sus cajoncitos ahí en la losa. Van los nervios en dos direcciones, ya no necesito vigas, ¿sí? Y después de eso, ¿qué voy a diseñar? Columnas, ¿sí? Si fuera un sistema de mampostería, pues hay que diseñar un muro de carga o muros de carga.
Y por último, lo que voy a diseñar es la cimentación. En obra, en campo, lo primero que construyo es la cimentación. Y esa tiene que quedar nivelada. Mucho cuidado con la nivelación del hierro para la cimentación con el refuerzo de acero de construcción para cimentación. Si eso está mal nivelado, pues voy a condenar la nivelación del acero de columnas que se va a anclar ahí, ¿sí? Tengo que tener ahí mi nivelito de precisión, mi nivel láser, ¿sí? Para ir viendo que los cortes de cajuela, donde van las zapatas, los cortes de trinchera, donde va el cimiento corrido, pues ese corte esté a nivel, voy ahí con mi nivel de precisión, chequeando que ese corte quede bien, ¿sí? Y por lo mismo, después tengo que chequear el nivel del emparrillado de las zapatas, las parrillas de las zapatas, o de lo que es en este caso el acero del cimiento corrido. Si eso lo dejo bien, coloco bien el concreto, pues ya sé que la cimentación está a nivel. Ojo con eso, con trabajo de campo. Si la nivelación no me queda bien ahí, seguro que voy a tener problema con el proyecto. Entonces, próximo aporte, vamos a seguir hablando un poco sobre esto. Diríamos que los que quieren seguirme aquí, vamos a ver si tengo aquí, estoy en la página número 8, me quedé en la página 8. Claro, usted puede empezar a revisar ahí estas notitas de clase. Bueno, pues un gusto en su momento hacer este tipo de trabajo, de estar aquí un momentito con ustedes, pues muchas gracias por el espacio de la universidad. Vamos a dejar de grabar. Ya vamos por 49 minutos. Muy bien, para quien haya estado viendo esto, le deseo una feliz tarde y con permiso, y muchas gracias.